En días pasados enseñaba que la misión del pueblo de Israel, aquellos amigos que Dios había ubicado en la tierra, Abraham, a Sara, Isaac, a Jacob y a Israel mismo, tenían un propósito, tenían una razón de ser, y era lo que dice en 1 Crónicas 16:8. Alaban al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Esa era la misión de Israel, contarle al mundo que ese Dios fuerte y poderoso quería volverlos a traer así. Hablábamos del patriarca, ¿se acuerdan? El patriarca era aquel que garantizaba y aseguraba a la familia que todo aquel que estuviera bajo su cuidado podría ser rescatado, podría ser redimido, podría ser traído a la casa del Padre. Y nuestro Padre Celestial hizo las veces de patriarca con el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo hizo las veces de patriarca con nosotros. Y hoy quiero que miremos. ¿Algo pasó? Porque aquí, ya. Muchas veces dirán ustedes, otra vez el hijo pródigo. Pero hoy quiero resaltar, más que la historia del hijo pródigo, que ustedes la encuentran en Lucas 15, es ese viaje que hizo el hijo pródigo. Yo creo que me acompañen en un viaje de imágenes actuales. La antropología ha logrado demostrar que lo que dice la Biblia es cierto, y eso nos llena a nosotros de alegría y de orgullo, porque nosotros no creemos tonterías, no estamos lavados, bueno, sí tenemos lavado el cerebro, pero lavado bien, porque resulta que lo que dice aquí, la historia, la antropología, todas las artes, la ciencia ha demostrado que todo eso es cierto. Es cierto que los personajes, que los sitios históricos efectivamente existieron. Recordemos la historia del hijo pródigo. Había un padre de familia que tenía 2 hijos, un padre próspero, un padre amado, ese patriarca que cuidaba a sus hijos. Y el hijo menor un día le dijo, papá, deme mi herencia, que me voy. Me imagino las discusiones, las charlas, los consejos del papá hacia su hijo. Mire, tenga en cuenta, cuidado, no, usted tiene todo aquí, ¿para qué? No, 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 no. Yo quiero mi herencia, y efectivamente el papá se la entregó y se fue a una ciudad lejana. Lejana. Cuando cada palabra del Señor Jesucristo está en una parábola, cada palabra y cada comentario tiene un propósito. Cuando Israel estaba en su apogeo, cuando Jesús estaba allá, no existía solamente Jerusalén, había varias ciudades en las cuales se pregonaba el nombre de Dios. Pero había ciudades en las que no, pero esas ciudades estaban lejanas. De tal manera que el hijo pródigo no emprendió un viaje cortico, fue un viaje largo. Mientras tanto, su padre se queda mirando alejarse de su hijo, mirando a ver si de pronto se devuelve, con mucha preocupación, con mucha tristeza, y piensa mucho en él. Parte de más o menos esta ciudad de Casrín y se va a Gerasa, ¿sí? Hoy se llama Gerash. Esa ciudad existe. Mire que el viaje es supremamente largo. Mire lo que hay aquí, ¿sí? El mar de Galilea. Aquí fue famoso la actividad de Jesucristo, ¿sí o no? Esta ciudad está cerca a Jerusalén, pero hacia donde viaja él, a Gerasa, es una ciudad bastante lejana. Le tuvo seguramente varios días en llegar allá. Esas son ruinas reales de hoy, de Gerasa, ¿sí? Ciudad de gentiles, muy lejos de la casa del Padre. Este era el pórtico de entrada a la ciudad. Imaginen la majestuosidad, las calles empedradas, todo muy bien hecho. Esas ciudades tenían acueductos, tenían fuentes de agua, ¿sí? Pero eran ciudades de gentiles. Y muchos de nosotros saben cómo practicaban los gentiles las cosas, ¿sí o no? Esta ciudad que tenía, si lo voy a hacer aquí,
tenía unas características que seguramente era lo que el hijo pródigo buscaba. El Dios del hijo pródigo, ese Dios que le había dicho allá en Éxodo 19:6, acompañen por favor en sus Biblias. A todos los judíos, a todos los que creían en Dios, les decía Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ustedes recuerdan los flecos que tenían que hacerse los judíos? Nosotros vimos allí cómo ellos tenían en sus ropas unos flecos que hace días les entregué a algunos, ¿se acuerdan? Flecos que indicaban dos cosas en estos colores. El sacerdote se vestiría de azul, por lo tanto el azul del fleco significaba que él era aquello que Dios les había designado, que serían reyes y sacerdotes, el azul del rey, de sacerdote, y el blanco de santidad. Y lo que hacían ellos permanentemente con esas borlas era recordar quiénes eran. Ellos las tenían en toda su ropa. Y esas borlas entonces, o esos flecos, se enredaban con las manos. Pero cada vez que el fleco se enreda, ¿sabe qué me está acordando? Que yo tengo que andar en santidad, porque yo soy un rey y un sacerdote para Cristo. ¿Cuál es la imagen que quería decirle Dios al pueblo de Israel? Que ellos eran como el sumo sacerdote, que se presentaba ante Dios y tenía que estar aprobado. Y ese sumo sacerdote, cuando se comunicaba con Dios en el lugar santísimo del templo, tenía la posibilidad de hablar con Dios y Dios responderle. Y eso es lo que tenían ellos, esa capacidad como sumos sacerdotes, y podrían entonces dar testimonio del gran rey, contarle al mundo las proezas de Dios y traer el mundo hacia al judaísmo, hacia la religión. El hijo pródigo salió con sus flecos. Me imagino que cuando iba caminando hacia las ciudades, él iba pensando, yo soy judío, yo soy santo, yo soy rey y sacerdote, yo soy. Pero he abandonado la casa de mi padre. Me voy, pero sigo siendo judío, sigo siendo un rey sacerdote, pero voy a estar lejos, voy a estar lejos. Seguramente el hijo pródigo se preguntaba, ¿qué voy a hacer con esto? Si voy a llegar a una ciudad lejos de mi padre y voy con mi herencia, esto tal vez me estorba. ¿Cambiaré todo lo que yo creo y mi gran rey? ¿Podré enfrentarme teniendo esto en mi mente y en mis manos? ¿Esta nueva opción? Si todavía soy súbdito del gran rey y me considero súbdito del gran rey, del gran Dios, ¿qué haré con esto? Ahora, no era con esto, sino lo que significaba el fleco, lo que eso indicaba para un judío, su condición, su título. Pero es que me he ido a una ciudad lejos. Me estoy apartando del patriarca. Me estoy apartando de mi protección. Sí, llegan a esta ciudad, él llega a esta ciudad, se enfrenta a ese pórtico y ese pórtico tenía una cosa muy significativa. Así está como figura hoy, pero en estos sitios, ¿sí? Colocaban la figura del emperador romano, porque ellos, los romanos, fueron los que desarrollaron la arquitectura y la ingeniería de las ciudades, las grandes ciudades de la antigüedad. Los romanos fueron las que las desarrollaron. Entonces, aquí en estos pórticos colocaban la estatua del emperador romano, del César. ¿Y saben quién era César? Para los romanos, Dios, un nuevo Dios. Entonces, imagínense al hijo pródigo frente a ese pórtico para entrar.
yo tengo un Dios y voy a entrar donde hay otro Dios. Y ese otro Dios es el que manda allá adentro. ¿Y qué me ofrece ese Dios? ¿Qué me ofrece? Esta ciudad, miren lo que colocaban allí. Las estatuas de los pórticos, era el emperador romano. Como ven, tenía 3 puertas de entrada, ¿sí o no? En esta puerta de entrada solamente podían entrar la gente importante, la gente que valía la pena. Los senadores, los generales, el rey, el César, pero la gente del común, no. Usted y yo no entraríamos por ahí. Usted y yo podríamos entrar por esta puerta, por la puerta de los esclavos, los pobres, los ciudadanos que no eran importantes. Este rey, el emperador romano, decía que esta gran puerta, este gran pórtico que entraba a un camino a la calle principal de el Seba, era solamente para una casta especial. Este Dios tenía unos de primera y otros de segunda. Tremendo, ¿no? Pero el Dios del Hijo pródigo era un Dios que había dicho que todos éramos iguales. Y todos bajo su potestad éramos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, todos deberíamos tener el derecho de entrar por aquí. Pero ¿saben por dónde entró el Hijo pródigo? Por aquí. Porque él no podía entrar por la prisión. Porque ese nuevo Dios, el nuevo Dios que él había escogido, no le permitía entrar por la puerta de los grandes, sino por la puerta de los esclavos. El rey de esta ciudad dice, los ricos valen algo. Ustedes no valen nada, son pobres, no son importantes. Y debes entrar aquí para que encuentres cómo tener un valor diferente. Claro, el hijo pródigo que llevaba dinero, llevaba lo que pidió, su herencia. Y entonces, frente a esto que ofrecía el nuevo rey, el nuevo Dios, él tenía la posibilidad de entrar por esa puerta, pero gracias a lo que tenía, él podría entonces volverse un tipo importante para ese Dios. ¿Y por qué podía volverse un tipo importante? Porque tenía con qué. Podía comprar, podía gastar. Tenía gente que sería su amiga gracias al dinero. Podría estar con prostitutas. Podría tomar licor. Podría dedicarse a negociar. Este rey le ofrecía un mundo ancho, una puerta ancha. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? La puerta estrecha y la puerta ancha. Ese joven se preguntaba, ¿pero estos flecos qué dicen? Este Dios es Dios de todos. Ustedes son reyes y sacerdotes. Todos son mis hijos. Pero el otro rey decía que no sirves. Tú serías importante si haces lo que ese rey te manda, lo que ese rey te ordena. Si no, no sirves. Me imagino al hijo pródigo dudando entre este nuevo rey y su verdadero rey. ¿Será que entro? ¿Pero qué hago con esto? En esta nueva cosmovisión de la libertad, de la no esclavitud, de todas cosas, ¿qué voy a hacer con esto? Esto no está acorde con lo que voy a hacer ahorita. Tal vez lo mejor sería dejarlo. Pero yo creo que el hijo pródigo no se despojó de sus flecos, porque era una especie de conciencia, ¿no? Que seguramente el hijo pródigo estaba atónito cuando entró a la ciudad y ve esa oferta de arquitectura, esta majestuosidad. Miren la plazoleta central, esto está destruido. ¿Se imaginan cómo era en esa época? Era una cosa hermosa y entrar a una ciudad cosmopolita, espectacular, ¿sí? Había calles, como les dije, había acueductos,
Habían sitios de adoración espectacular para sus dioses. Mire, había un hipódromo en esa época. ¿Y qué pasa cuando uno tiene dinero y quiere divertirse? ¿Qué pasa con el hipódromo? Uno que va a jugar, a apostar a los caballos, ¿sí? Y disfruta, y a través de la apuesta, entonces, ¿qué hay detrás de la apuesta? Seguramente una chica bonita, ¿cierto? Pero adicionalmente en esta ciudad había comercio, oferta de bienes materiales, prostitución, helenismo. Para los que de pronto no saben qué es el helenismo, es aquella teoría donde todos contra todos, sexualmente hablando. Era permitido todo, porque el cuerpo era un instrumento de placer aprobado por el Dios que estaba en la puerta de la ciudad de Jezreel. De tal manera que todos pensaban y disfrutaban a punta de lo que sus dioses les permitían. Esas calles llenas de comercio, llenas de joyas, llenas de bienes materiales para comprar, plazoletas con fuentes, con agua. Esto es recreación de lo que vimos ahora, ¿sí? Así eran esas ciudades maravillosas, llenas de abundancia, deseables, ¿sí? El templo de Zeus, por ejemplo, el dios Zeus, gigantesco su templo, hermoso. Y allí entonces para Zeus hacían bacanales y fiestas religiosas sexuales. Este era su séquito. Y las estatuas que ustedes ven ahí representan todo lo que ellos podían hacer. Artemisa, la diosa Artemisa, era una diosa en Jezeba muy conocida, ¿sí? La diosa de la fertilidad, y para ser la diosa de fertilidad ella nos obligaba y nos pedía que nosotros teníamos que promover para la fertilidad. Y este Dionisio, el dios del licor y de la sexualidad normal, Dionisio, eso eran los dioses a los cuales se estaba enfrentando el hijo pródigo. En esa gran ciudad, en esa maravilla, el nuevo Dios le ofrecía un camino amplio, ancho, a lo que seguramente él quería hacer. ¿De dónde venía el hijo pródigo? De una comunidad protectora, sencilla, que hablaba del amor, del respeto, de la obediencia a Dios. Eso recordaba el hijo pródigo. Pero miraba la ciudad nueva, miraba a sus dioses nuevos, miraba lo deseable, pero no miraba atrás. Pero había algo que lo hacía reflexionar, había algo que lo hacía pensar. Seguramente recordaba la sinagoga, seguramente recordaba lo dicho por Dios, la Torá, seguramente. Jesús no solamente estaba enseñando que el hijo pródigo se había ido, sino que en la mente de todos los oyentes, mientras oían la parábola, pensaban ese gran conflicto entre el mundo y el Hijo de Dios. Recuerden que esta parábola tenía una indicación junto con la parábola de la oveja perdida y la moneda extraviada. ¿Recuerdan? Que un granjero tenía 100 ovejas y le perdió una y dejó las 99 y fue y buscó a la una. Que una mujer tenía 100 monedas y se le cayó unita y revolcó toda la casa para buscar la unita. Dice, así es Dios. Y esta parábola está a continuación. Y lo que está diciendo no solamente es que un muchacho se fue lleno de plata y se la gastó, no. Ese no es el mensaje. El mensaje de los que estaban allí en ese conflicto emocional de que lo que está ofreciendo Dios y lo que ofrece el mundo, lo que ofrece esos dioses. Ese es el mensaje que está dando Jesucristo. La opulencia, la amplitud, el libertinaje, o mi rey, o la casa de mi padre, o ser rey y sacerdote. Tremendo conflicto. El enfrentamiento más duro que tuvo que sufrir este muchacho seguramente tenía que ver con aquella práctica sexual de Jezeba. Comportamiento que no aprobaría el verdadero rey. Mira lo que dice Números, capítulo 15, verso 37. Y Jehová dijo a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no meréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Tremendo. Tremendo el simbolismo que Dios le había dado a un flequito. Pero el hijo pródigo se enfrentó a eso y se enfrentó a esto. Tremendo. Hoy nuestro fleco es esto. La que repasamos cada primer día de la semana. Las que les da tanto sueño el primer día de la semana. Los flecos, el cordón. Aquel que me dice que yo soy rey sacerdote, pero que allá en el mundo está martillando mi conciencia. Que allá en el mundo, cuando me he separado de Dios, seguramente Dios me está diciendo, usted está convencido que están los gozosos. Está convencido que lejos de la casa del Padre, usted está bien. Usted está gozando. Usted está buscando bienes materiales. Usted está buscando algo que lo satisfaga. Porque ser rey sacerdote a usted no le da satisfacción. Usted quiere algo más. Y quiere todas esas bendiciones que Dios les ha dado para ofrecérselas al mundo, al trabajo, a la familia, a mí mismo, a mis placeres. Pero, ¿qué? A mi ego. Hay gente que tiene un ego tremendo y que cree que todo el mundo gira alrededor de él. Hasta Dios debe girar alrededor de él. Tremendo, ¿no? Recuerden, declaren las promesas, declaren de Dios y de sus proezas, declaren eso, que Él es el rey, que Él es el que manda. ¿Qué escogería el hijo pródigo entre prostituirse o los flecos? ¿Qué escogería? Seguramente al ver la prosperidad y el gozo de los súbditos del Dios del emperador romano, este joven cayó en lo que deseaba desde que salió de la casa de su padre. Porque eso era lo que deseaba. Eso, el mundo, la prosperidad, el placer, el darle gusto a la carne. Y después se enfrenta entonces al comercio, a la posibilidad de tener bienes materiales. Entonces compro televisor, compro carro, compro de todo y me aprieto de tal manera que la angustia, ¿sí?, haga que yo no pueda obedecer a Dios porque tengo que pagar mis obligaciones. Porque seguramente teniendo esto voy a ser feliz. Y el hijo pródigo entonces utilizó todos sus recursos en prostitución, en licor, en bienes materiales, todo lo utilizó. Porque el Dios de la puerta de entrada de la ciudad de Seba decía, eso te hará feliz. Yo soy tu Dios y ahora esto te digo que es lo que tienes que hacer. Pero mire lo que dice Lucas 15, 11, 24. Vean en sus Biblias porque aquí se alcanza a leer, no creo. Bueno, es la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Esto es la nueva versión internacional. Así que el padre repartió sus bienes entre 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Verso 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de sus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. De esto había hablado Jesucristo.
Oí, de aquí el sembrador salió a sembrar, y el sembrador aconteció que una parte, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace fructuosa. Eso es lo que le pasó. Esto creció entre espinos y los placeres de este mundo y las riquezas la ahogaron. Dios había hablado de eso. De tal manera que la parábola del hijo pródigo simplemente es una reconfirmación de lo que Dios nos dice a través de sus mismas palabras, a través de los apóstoles, a través de nuestro Señor el Espíritu Santo. Dios lo dice. Cómo esa semilla de la palabra de Dios cae en diferentes clases de tierra. ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Cómo está cayendo esa semilla en su corazón, en su mente? ¿Qué es lo que en su mente trae? Está como el hijo pródigo buscando el comercio, buscando los placeres. Jesús quería que sus oyentes entendieran esto, que el amor por las riquezas y el desenfreno que ofrece el mundo hace que el Hijo de Dios, el Rey sacerdote, deje a un lado su compromiso para con su verdadero Dios. Cuando el joven vio lo deseable, las tiendas, las mujeres, el desenfreno, se olvidó de su Dios. Se olvidó completamente. Ya no quería saber nada de esto. Nada. Pero ¿sabe qué es la consecuencia de vivir esa vida? Ahí me he olvidado. Entendió al final que todo eso que había apreciado, al final de cuentas, no le había servido para nada. Todo ese desenfreno, todo ese placer que tuvo, ¿dónde terminó? Con los cerdos. Tremendo, ¿sí o no? Trajo su ruina. Ahí quedó. Con aquellos animales inmundos que serían ofrecidos a los sacrificios de Zeus, de Artemisa, de Dionisio. Lucas 15:14 dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pues a él no le daban nada. Es que se había olvidado del patriarca. El patriarca que le aseguraba que si él tenía necesidades podría volver allí y lo podría cubrir otra vez. Pero tenía que tener muy claro si él era rey sacerdote. Pero aquí ya no tenía un Dios, tenía otro Dios. Otros dioses lo respaldaron, lo cuidaron, lo santificaron. No, lo mandaron a donde termina todo aquel que se aparta de Dios. Allá terminamos. Una pregunta final. Un reto a lo que hemos creído siempre. El hijo pródigo se arrepintió. ¿Sí? Por fin, Lucas 17:20 dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo se vio en una necesidad. ¿Sí o no? Tenía hambre. ¿Y qué pensó? Voy a solucionar mi necesidad. Eso fue lo que pensó. ¿Se acuerdan del faraón en Egipto? Cuando Moisés demostró el poder de Dios y las plagas. ¿Se acuerdan que dijo el faraón en Éxodo 10:16? Dice, a toda prisa mandó a llamar faraón a Moisés y Aarón y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que me rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. ¿Faraón tenía problemas? ¿A quién le dijo el faraón? Dígale al Señor que me quite ese problema encima, ¿sí o no? ¿Y el faraón se arrepintió? No. Él tenía un problema y quería solucionarlo. Ser hijo de Dios no es para eso. No es para eso. Ser rey y sacerdote
Yo no vengo a la iglesia para ver si se me soluciona un problema que tengo. Y entonces declaro mi convicción en Dios porque tengo un problema. Porque ¿sabe qué pasa cuando se soluciona? Te volví a ver, te volví a ver. Ya no hay esa posibilidad. Sí, él dijo, he pecado contra ti, contra ti, o sea, reconoció su pecado. Pero me cabe o me queda esa pregunta en la mente. ¿Realmente está arrepentido de haberse ido a gozar su herencia realmente o tenía un problema de hambre? Porque a veces cuando entonces nos vamos al mundo y quedamos en la inmunda, entonces volvemos al Señor ¿para qué? Para que me solucione mi problema. Faraón no se arrepintió, solamente usó a Dios o a las bendiciones de Dios, pero no hubo arrepentimiento. Ahora, lo que debemos entender es que el hijo tenía un padre. Y ese padre lo estaba esperando, lo quería de regreso, quería restaurar, quería traerlo. Jesús dijo, estoy a la puerta y llamo. Dios hace hasta ahí. Dios no obliga a abrir la puerta, Dios no la patea para entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Pero soy yo el que tengo que abrir la puerta. El Padre me está buscando. El Padre quiere que yo vuelva, quiere que reconozcamos a nuestro Dios, quiere que proclamemos su nombre, testifiquemos sus proezas, le digamos a Dios que tan grande es y que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero hay otro Dios allá afuera, un Dios agradable, un Dios complaciente, un Dios permisivo. Pero el que nos dio esto es el verdadero Dios. Dios lo bendiga.